Aquí perdimos dos ocasiones de oro. Uno fue el Concilio de Trento. Allí fue cuando había dos dioses para elegir. Uno era un dios moderno que permite el comercio, el negocio, que le parece bien que la gente haga negocios y prospere y que tenga una dignidad del comerciante que hace progresar a su comunidad y a su país y a su... Y otro era el dios oscuro, reaccionario, tétrico, que no dejaba leer libros, el dios de sacristía siniestra de la Inquisición, de los hierros y el cerrojo y el calabozo, que es el que España eligió en Trento. Ahí echamos una losa enorme y nos puso a la Iglesia encima de nuestra vida durante muchos siglos. Ah, pero mi Dios, ¿qué está reivindicando? ¿Qué libro de historia leyó? ¿Qué 32.000 libros tiene? ¿Cuáles son? ¿Los leyó? Pero por favor, ¿qué está diciendo? O sea, aquella originalidad y aquella fuerza que tuvo España en el siglo XVI y gran parte del XVII se echó a perder precisamente porque surgieron muchos Pérez Reverte que lo que querían era imitar a los que parecían triunfadores en aquel momento, a los franceses. Pretender que la España del siglo de oro estaba atrasada, optó por un dios equivocado, en fin, es asumir una historia formulada a manera de tebeo. Y durante todo el siglo XIX, aquí en España, fue un siglo de Pérez Reverte. Pérez Revertes que querían imitar a los ingleses o a los franceses, cada uno a su manera, y que lo único que generaban era pues, pronunciamientos militares, guerra civil y todo eso. El Dios, el otro Dios que él dice que él reivindica, es ese Dios que decía el mejor indio es el indio muerto. Pero mi Dios, ¿de qué hablo? Nosotros estamos equivocados. Bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lúcido, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y pues te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía aferrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines y viles y envidiosos para tantas cosas. Y como hemos tocado tantos temas, me gustaría meterme en uno, porque Arturo Pérez Reverte llegó a asegurar que España se equivocó de Dios en Trento. Abrazó el Dios del atraso y dejó perder el tren del progreso. Me gustaría ahora realizar alguna que otra pregunta sobre estos temas que me parece muy interesante, a ver qué puede opinar usted de esto. Bueno, Pérez Reverte, en mi opinión, es un bocazas típico de estos que hay tantos en España, que un poco de barra de bar, que habla de lo que no sabe, pero habla con mucho énfasis y con mucha historia. Por supuesto, Trento fue una gran contribución intelectual de la Iglesia española, y eso lo señalo en el libro, porque claro, no es simplemente decir que hubo una lucha, que los protestantes se aliaban con los otomanos y con quien fuera contra España, etcétera, porque fue una cosa permanente, ¿no? Y en gran medida muy vergonzosa, sino que examinar lo que era la ideología protestante. La ideología protestante destruye las bases de la moral.
Porque si una persona, las obras de una persona, lo que hace una persona en la vida, no tiene importancia para su salvación, entonces moralmente da igual una cosa que otra. De hecho, Lutero llegó a decir eso. En segundo lugar, el protestantismo fue un ataque por la espalda a España, una puñalada, y a la propia Europa. Porque, como le decía Erasmo y le decían otros, dice, mire usted, Lutero, está creando guerras civiles y disturbios por toda Europa, mientras nos están atacando los islámicos. Y Lutero se jactaba, no, al contrario. Nosotros, estos disturbios y estos problemas que usted ve son solo una pequeñez al lado de lo que va a venir. España creó una cultura original que desde entonces no ha tenido y que actualmente, digamos, la cultura española no pasa de ser, en general, ¿no? Pues no pasa de ser una especie de remedo de la cultura anglosajona, ¿no? El propio Pérez Reverte y gente así, pues, son un chiste, ¿no? que puede salir de sus tonterías, pues más tonterías. Sí. Es una cosa lamentable, ¿no? Y bueno, pues España no perdió ningún tren, simplemente hizo lo contrario, hizo más o menos lo que estos preconizan. O sea, primero sumarse a la cultura francesa, que fue la siguiente, y que a su vez anquilosó y dio lugar a la hegemonía inglesa, ¿no? Se sumó a la cultura francesa y se esterilizó en gran medida. O sea, aquella originalidad y aquella fuerza que tuvo España en el siglo XVI y gran parte del XVII se echó a perder precisamente porque surgieron muchos Pérez Reverte que lo que querían era imitar a los que parecían triunfadores en aquel momento, a los franceses. Después vinieron los ingleses y en la actualidad, pues vamos, la colonización cultural que sufrimos de parte de las potencias anglosajonas, cultural y política y de todo. No hay más que ver Gibraltar, ¿no? Gibraltar es una humillación permanente y el recuerdo permanente de la decadencia española. Bueno, pues eso, pues ya digo, el problema que tuvo España no fue mantenerse entonces en una cultura propia, sino el renunciar a ella para supuestamente meterse en la senda del progreso que marcaba Francia y que luego marcaría Inglaterra. Pero nos ha ido muy mal con eso. Nos ha ido muy mal. Ya digo, desgraciadamente tenemos muchos Pérez Reverte. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Hay que señalar las cosas como son. Es lo que decía también César Vidal y otros. Claro, España perdió el camino del progreso. No, quedó como potencia menos importante durante el siglo XVIII, una potencia política y militarmente importante, una gran potencia todavía, pero un tanto supeditada y culturalmente muy poco importante, muy poco, o sea, con muy poco jugo propio, ¿no? Y luego en el siglo XIX, después de la invasión napoleónica, ya fue el desastre. Durante 3 siglos España había sido el país internamente más estable y con menos guerras civiles de Europa, y se convirtió en uno de los países con más guerras civiles, más inestable, más fuertemente dividido. Perdió el imperio, en la guerra contra los franceses tuvo la desgracia de tener el aliado más indeseable que podía pensarse, que era Inglaterra. Y durante todo el siglo XIX, aquí en España, fue un siglo de Pérez Reverte. Pérez Revertes que querían imitar a los ingleses o a los franceses, cada uno a su manera, y que lo único que generaban era pues, pronunciamientos militares, guerra civil y todo eso. Eso es una cosa que hay que analizarla mucho más, porque no se ha analizado muy mal. Y lo siguen analizando los Pérez Reverte. Perdone que hable tanto de él, porque me parece... claro, es un tipo muy populachero, y ahí está, ¿no? Y tiene mucha influencia con esas historietas. Bueno, pues, pero como él hay 40, ¿eh? No, que no venden tanto ni tienen tanta influencia, pero como él hay 40. Y desgraciadamente son más esos que los que defendemos un poco la seriedad en la historia. ¿Cómo puedes pedir a alguien que tiene en casa 32.000 libros que resuma su ideología en un tuit o en 30 segundos de palabras? Es imposible. Nosotros denominamos en Argentina ese tipo de personaje de un cipayo. El cipayo era el soldado indio, así, en la India, que trabajaba para Gran Bretaña. Expresa la mente de un colonizado cultural,
de un subordinado cultural de forma absoluta, que tendrá 30.000 libros y jamás entendió nada de lo que leyó, ¿verdad? Porque si hubo, se entiende, un lugar donde fue absolutamente terrible, se entiende, la religión, fue en Alemania, fue en la Ginebra de Calvino, donde la dictadura establecida por Calvino, ¿verdad?, fue de la más feroz que conoce la historia, aún con los propios amigos de él, ¿verdad?, donde hubo un lugar donde se mataron campesinos a mansalva, porque después Calvino, o antes Lutero, había arreglado con los campesinos, y le había prometido tierra, después los traiciona y arregla con los nobles y los mandó a matar como si fuesen moscas. Fue en Alemania. Si hubo, se entiende, una región del mundo donde se une el desprecio por el hombre que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al genocidio, fue en Alemania, porque el antisemitismo nace, se entiende, en Alemania, entre otras cosas, o es reforzado, entre otras cosas, por Lutero. Es decir, hay una línea directa entre Lutero, se entiende, y los nazis. Y ese señor habla de qué? Habla, se entiende, con gloria de Alemania, que causó, se entiende, el genocidio, se entiende, antes de la Segunda Guerra Mundial. Habla con gloria de Inglaterra. Qué bárbara, qué linda que era Inglaterra, donde los niños trabajaban 18 horas en una mina de carbón. Qué lindo que era Inglaterra, que manda a ordenar a la reina Victoria que le corten el dedo a todas las mujeres de la India para que no puedan competir con sus telares, con los telares de Manchester. Eso es lo que él reivindica. Ah, pero mi Dios, ¿qué está reivindicando? ¿Qué libro de historia leyó? ¿Qué 32.000 libros tiene? ¿Cuáles son? ¿Los leyó? Pero por favor, ¿qué está diciendo? Miles y miles de hombres masacrados en la India. ¿De qué habla? Ensalzando el imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad, el imperialismo inglés. Cuando los ingleses van a Australia, había aproximadamente 1 millón de personas. Se dice que usted 600.000, 1 millón, 1.200.000. Y los ingleses dicen, es tierra nubis. Porque parece ser que los tipos que caminaban ahí, que estaban en 2 patas, hablaban, no eran seres humanos. Eran dignos de ser exterminados todos como hormigas. Eso es lo que él reivindica. Ese es el mundo anglosajón y protestante que él reivindica. Pero cuando España fue a América, terminó con el genocidio de los aztecas, terminó con el embrutecimiento. Es decir, hay que poner datos precisos, ¿verdad? Prescott, que es el más favorable a los mayas, dice que morían 20.000 personas por año en los altares aztecas que se los comían, ¿verdad? Cortés detiene un genocidio, España detiene un genocidio, ¿verdad? España salva a América, no hace como los ingleses, que en una de las noches más terribles, más frías de la historia de América del Norte reparten frazadas con viruela para que los indios se mueran, porque la política era el mejor indio es el indio muerto, porque la Biblia somos nosotros, decían ellos, nosotros somos del nuevo pueblo elegido por Dios y ellos son la nada, son animales. Ese es el Dios que él dice que nos equivocamos. El otro Dios que él dice que él reivindica es ese Dios que decía el mejor indio es el indio muerto. Pero mi Dios, ¿de qué habla? Mira, yo, por hablar de España, yo creo que España es un país que está maldito históricamente. Aquí perdimos 2 ocasiones de oro. Uno fue el Concilio de Trento. Allí fue cuando había 2 dioses para elegir. Uno era un dios moderno que permite el comercio, el negocio, que le parece bien que la gente haga negocios y prospere y que tenga una dignidad del comerciante que hace progresar a su comunidad y a su país y a su... Y otro era el dios oscuro, reaccionario, tétrico, que no dejaba leer libros, el dios de sacristía siniestra de la Inquisición, de los hierros y el cerrojo y el calabozo, es el que España eligió en Trento. Ahí echamos una losa enorme y nos puso a la Iglesia encima de nuestra vida durante muchos años. Y después la otra ocasión perdida fue el 18, la época de la Revolución Francesa. Las ideas, cuando España pudo otra vez educación, cultura, progreso, ciencia, conocimiento. Y de nuevo, y ahí nos faltó lo que hubo en otros países, una guillotina. Nos faltó una revolución que descabezara reyes, obispos. Esos 2 momentos históricos nos dejaron imposibles después para el futuro. Hombre, si fuera un anglosajón se podría entender lo que dice. Al ser un español, el asunto adquiere un matiz bastante más negativo, ¿no? Yo creo que es la asunción por parte de una élite cultural, en este caso, y comunicativa española, de la peor versión de nosotros mismos.
Es decir, pretender que la España de Trento, que la España del Barroco fue una España atrasada frente a esa Europa que quemaba brujas, por ejemplo, a esa Inquisición calvinista, a esa Ginebra presbiteriana o calvinista, a los movimientos de los puritanos británicos, holandeses, alemanes, pretender que la España del siglo de oro estaba atrasada, optó por un Dios equivocado, en fin, es asumir una historia formulada a manera de tebeo, de cómic, ahora que se dice blanco y negro, bueno, pues de buenos y malos, ¿no? De casi una explicación de niño pequeño, ¿no? Es que España está más atrasada, verá usted, porque eligió un Dios que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Sería fácil, pero al mismo tiempo largo, explicar por qué. Pero desde luego la brillantez del barroco español, la brillantez intelectual, la brillantez moral, la brillantez de la presencia de España en el mundo, de una España absolutamente lejos de constituir un país negro legendario, lejos de constituir nada parecido, un país que era todo lo contrario, que era el país que más brillaba en el mundo, una sociedad que más brillaba en el mundo con todas sus elaboraciones culturales, sus conquistas, y algún que otro revés, desde luego, que también los hubo, pero pretender que eso forma parte de lo más negro de nuestra historia o que es algo oscuro en comparación con la Europa protestante es sencillamente no haber entendido nada y haber asumido de modo acrítico la historia que otros nos han contado de nosotros mismos y que han contado esa historia además con el expreso deseo de zaherirnos, de hacernos de menos. Es en el siglo XVIII, fundamentalmente los franceses, después de toda la propaganda anterior de la leyenda negra, es verdad, pero esa propaganda hasta el siglo XVIII en España no se asume. Es en el siglo XVIII cuando asumimos la propaganda que a través de Francia los franceses hacen nuestra y nos empiezan a decir que es que la época austracista, que la época de los Austrias fue una época oscura, fue una época maldita, fue una época de pecado, por decirlo de alguna manera, donde todo era horrible y que ellos venían a traer las luces, la ilustración y tal. No hay nada de eso. Es la necesidad, digamos, de execrar a quien le ha antecedido a uno en el trono o en el poder para hacerse resaltar ellos mismos. La España que pinta Pérez Reverte es una España sencillamente que no ha existido y lo que revela sobre todo es el desconocimiento de la historia de España tal y como fue de Pérez Reverte. Yo no sé si acaso, y me gustaría pensarlo así, aunque me temo lo peor, don Arturo, a raíz de las polémicas a que él ha dado lugar, ha tenido oportunidad de reflexionar y modificar su punto de vista. Bueno, una persona que dice que en la guerra de la independencia lo deseable hubiera sido que la victoria del invasor, la victoria de los franceses, pues yo creo que se está situando a sí mismo en una determinada posición que desde luego no es la mía y no me gustaría que lo fuera nunca y jamás. Pero bueno, es la visión de Pérez Reverte. En el sentido que dice Pío Moa, lo comparto completamente, solo que no sé si desafortunadamente para él, para Pérez Reverte, no es anglosajón. Seguramente no le gusta ser español y a lo mejor es eso lo que pasa, ¿no? Una cosa es que amemos a España porque no nos gusta y otra cosa diferente es que no nos gusta España por lo que es, no nos gusta España por cómo está, pero no por lo que es.